la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu revelación a través del Espíritu Santo. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por quien eres tú, por quien vivimos y por quien morimos, Señor. Y porque no tememos a hablar acerca de tu reino. No tememos, aunque nos cueste la vida, porque en verdad dice tu palabra que aunque la perdiéramos por tu causa, nosotros hemos ganado esa vida por tu sacrificio, Cristo Jesús. Te pedimos que podamos recibir con gozo tu palabra, que podamos recibir con alegría, Señor, con humildad en nuestro corazón, en un estado de humillación, sabiendo que tú eres santo y nosotros somos pecadores. Te necesitamos, dependemos completamente de ti y queremos rogarte, queremos pedirte que nos reveles más a Cristo, Espíritu Santo, y que nos hagas cada vez más dependientes de la palabra. Y no solamente como llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino vivirla verdaderamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recordamos qué es lo que hemos visto los libros anteriores, en Romanos, Primera de Corintios, Efesios, Gálatas. Fue una exhortación tras exhortación, tras exhortación, tras exhortación, y veníamos aquí el domingo y salíamos bien pateados. Esta no va a ser la excepción. Sin embargo, lo que Dios habla a través de estas cartas es la identidad de Dios y la identidad de los hijos de Dios en el sentido palpable, en el sentido que las demás personas pueden ver tu vida a través de quién eres tú, de cómo te comportas, de cómo hablas, de cómo actúas ante diferentes situaciones. Entonces, esto es lo que vamos a estar recibiendo de parte de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a empezar con el versículo 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo conoces o solo has escuchado de Él? Incluso pudiste haber estudiado de Él. ¿Lo conoces? ¿Puedes confiar en Él? ¿Puedes confiar en su persona? Juan es el que escribió esta carta y las siguientes dos también, así como escribió también el Evangelio, pues según él, según su perspectiva. Y vemos que en los primeros versículos él escribe de una manera muy similar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios. Y aquí vemos que escribe similar: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que nosotros hemos sido testigos, está diciendo Juan. Aquel que ya era desde el principio, por quien toda vida fue creada. Todo lo que existe fue creado por Él. Aquel ser maravilloso e increíblemente poderoso se hizo hombre. Pablo se está refiriendo a una persona. Aunque en este momento Jesús no está físicamente aquí, Él no nos dejó como huérfanos, sino que envió su Espíritu Santo, el cual transforma la mente y el corazón y revela la verdad en Jesús mismo a aquellos que creen y se arrepienten genuinamente. Entonces, Juan está hablando de una persona maravillosa en este primer versículo. Aquel que era desde el principio. No dice aquel que fue en el principio. Aquel que era desde el principio. El eterno. El versículo 2 dice, está entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna se manifestó en la carne e hizo participar a un montoncito de pecadores a su ministerio, a quienes Dios tomó como suyos para enseñar a Jesucristo a todo el mundo. ¿De quién está hablando Juan? ¿De qué persona maravillosa es la que está hablando Juan? Ese que era desde el principio, el cual fue manifestado, la vida de Dios manifestada aquí en la tierra, en Cristo Jesús.
Y ellos fueron testigos de Cristo Jesús en persona, mano a mano, cara a cara. Fueron testigos de Cristo Jesús, de Dios mismo, hecho hombre. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Puedes confiar en Jesús? ¿Lo conoces? ¿Has escuchado de Él? Jesús, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey eterno que está en comunión eterna con el Padre. Él es Señor de señores. Al Padre nadie le ha visto jamás. Y Jesucristo es la revelación del Padre para que todo aquel que en Él cree tenga comunión con el Padre. Porque no necesitamos verlo para conocerlo, pues ya lo hemos conocido en Cristo Jesús. ¿Qué es tener comunión? Tener comunión significa participar de lo mismo. Eso es tener comunión. La palabra dice que somos pecadores, todos somos pecadores. Y todo aquel que ha pecado ha sido destituido, separado, arrancado de la gloria de Dios. ¿De quién es Él? Porque Dios no habita en medio del pecado. Dios es santo, puro. ¿Y quién hay que no sea pecador? En esta reunión, pues ninguno. Ya por ser humano eres un pecador, eres una pecadora, destituido. Somos lo peor de lo peor. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, lo que vimos y lo que escuchamos, somos testigos directos de lo que sucedió. Hermanos, la palabra de Dios es fiel, segura y digna de confianza. El Verbo enseñó el significado de la ley y la vida de las Escrituras a sus apóstoles, para que ellos la enseñaran en todas partes por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu continuó enseñando esa vida a los apóstoles después que Jesús subió al Padre. En un discipulado con un hermano abarcamos este tema acerca de ¿podemos confiar o no en este libro? Porque muchas personas se lo pueden preguntar. Ya lo vimos en 1 Corintios, pero algunos no estaban ahí. ¿Se puede confiar en lo que dice este libro? Este libro es histórica y científicamente comprobado. No comprobable, comprobado. El Señor vino, obró en su ministerio y lo asesinaron y resucitó y subió al Padre. Y tenemos por testigo a sus apóstoles y a los discípulos que estaban ahí cercanos a Él, yendo de persona en persona, compartiendo el Evangelio. ¿Y saben qué? Más que eso, el Espíritu Santo, cuando descendió después de que Cristo lo envió, cambiando vidas, cambiando corazones, cambiando maneras de pensar. Estamos en 2021 y el Espíritu Santo sigue aquí. No sé si tú me conociste antes o no. Mi esposa sí. Ella sabe qué pasa cuando viene el Espíritu Santo a una persona. Marca un antes y marca un después, para siempre. Marca un antes y marca un después. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. 2021 sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Y sus palabras no pasarán. Ni una. La enseñanza de Jesús no es para inflar cabezas con conocimiento. 2 puntos. Primeramente, para el que cree en lo individual, es para vida eterna. Estamos en comunión con el Padre por medio del eterno Hijo de Dios, el cual murió recibiendo la copa de ira que debería ser para ti y para mí. Él murió ocupando nuestro lugar para así poder otorgar el derecho legal a los creyentes arrepentidos de ser titulados hijos de Dios. ¿Cómo un ser humano
desgraciado, miserable, pecador, mentiroso, ladrón, asesino, fornicador, adúltero, puede llamarse hijo de ese Dios santo? Solo por medio de Cristo Jesús. En segundo lugar, para los que enseñan, aquellos que enseñan a Cristo Jesús a través de las Escrituras, lo deben hacer para que otros puedan tener esa misma comunión con Dios. Ese es el propósito del que cree y del que enseña, del que cree para salvación, para venir a la vida eterna a través de Cristo Jesús, la única persona que nos puede dar esa vida eterna. Y para el que enseña, el único propósito, que tú te acerques más a Cristo. Mi único propósito como maestro de las Escrituras es que tú conozcas a Cristo Jesús y que el Padre se ha revelado a ti. No hay otro propósito. No es conseguir tu dinero para mantenerme. No es convertirme en tu autoridad. No es ser el amo de tu vida, tu juez o tu verdugo. No es hablarte bonito y no mencionarte las cosas duras que Dios habla con tal de que no te ofendas. El único propósito del que enseña es que el que escucha conozca a Cristo y el Padre se ha revelado a través de las Escrituras, a través de Cristo Jesús. Es el único propósito. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, encontramos nuestro gozo completo exclusivamente a través de la palabra. O díganme ustedes, ¿hay alguien que viva en ese gozo sin el Señor? ¿Hay alguien que viva pleno sin Cristo Jesús? Yo no viví así y no me faltó nada, gracias a Dios. Y estaba bien vacío. ¿Hay alguien que viva pleno en Cristo Jesús? No, hermanos. Nuestro diseño lleva incluido una parte muy importante y es adoración. Si el Señor no está en nuestra vida, algo tiene que ocupar ese lugar. ¿Qué vamos a adorar? ¿Nuestra misma persona? ¿Nuestra belleza? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿La lujuria? ¿La envidia? ¿El orgullo? Que yo siempre tengo la razón. ¿Qué vamos a adorar si el Señor no está reinando en nuestro corazón? Hermanos, solamente a través de la palabra un ser humano alcanza el pleno gozo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ocupa todo. Y porque Cristo nos enseña, nosotros no podemos hacer nada. Nada podemos hacer para ser salvados. Nada podemos hacer para agradarle a Dios. Nada. Cuantas veces sea necesario repetirlo. Todo lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, para Dios es asqueroso. Porque son obras de un montón de pecadores. Sino solamente confiar en aquel que es poderoso para redimirnos. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios es tan puro y tan santo que no dice, Dios brinda luz, sino que Él mismo es la luz. En Dios no hay una pizca, no hay ni siquiera la molécula más pequeña de maldad, de pecado en Él. Y por esta razón, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, andar en tinieblas es es lo opuesto a caminar en la luz, ¿verdad? Cuando uno está caminando en tinieblas, en oscuridad, significa que está caminando donde no hay luz. ¿Y quién es la luz? Pues Dios, porque Jesús lo dijo.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes son aquellos que dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas? ¿Quiénes son esas personas que afirman, incluso con mucha seguridad, tener comunión con Dios, pero caminan en tinieblas? Los que no conocen a Jesús, los que lo niegan con su forma de vivir, los que lo rechazan y desprecian, y los que han aprendido y enseñan un evangelio diferente. Caminan en tinieblas. Caminar en la luz no es portarte bien. Caminar en la luz no es dejar de decir mentiras. Caminar en la luz no es dejar de ser infiel a tu pareja. Caminar en la luz no es dejar de robar dinero. Caminar en la luz no es tampoco enseñar la Biblia. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. ¿Qué es caminar en la luz? Creer en Cristo Jesús. Vivir confiados en su poder. Vivir arrepentidos. Vamos a hablar ahorita acerca del arrepentimiento. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo, no tú ni yo, trae convicción de pecado y arrepentimiento al pecador, para que el que ha creído reciba la luz y la vida, la cual es el conocimiento del Dios vivo, es Cristo Jesús. Es una obra completa de Dios. Tú no vas a producir, por mucho que te esfuerces, tu propio arrepentimiento, porque no vas a poder. Y desmiénteme cuando alguien llega a decir me arrepiento y vive en pecado y llega la culpa y la condenación. Y ahí va otra vez, no, es que sí me arrepiento. Y otra vez el pecado. No, es que ahora sí me arrepiento. Y llegan los días y las semanas y otra vez el pecado, a veces los minutos. Es que sí me arrepiento. Ni tú ni yo podemos producir el arrepentimiento en nuestro corazón, porque es un don de Dios. Es una obra completa del Señor. Ya no andamos en tinieblas cuando hemos creído. Nos arrepentimos y recibimos la revelación espiritual de Jesús en la palabra. Escuchen, todo esto es una misma cosa. Ya no hay tinieblas cuando hemos creído. Cuando nos arrepentimos y cuando recibimos revelación del Espíritu Santo de Cristo Jesús a través de la palabra. Si yo leo la Biblia, quien sea, si yo leo la Biblia, pero no me he arrepentido, sigo viviendo en pecado, sigo negando a Cristo con mi forma de vivir, no hay revelación espiritual de las Escrituras, porque no hay un Espíritu Santo que me esté enseñando el significado de las Escrituras. ¿Por qué? Porque mi vida refleja que no tengo al Espíritu Santo enseñándome a Cristo Jesús a través de las Escrituras. Si yo digo que me arrepiento de mis pecados, pero yo no tengo una relación con Dios, pero yo no leo mi Biblia, y la verdad no me interesa leer mi Biblia. A lo mucho escucho una que otra alabanza. No oro. Yo no vivo en el amor. Por mucho que yo diga que ya me arrepentí, las obras, el fruto demuestra algo totalmente contrario. Si yo digo que creo, y que creo mucho, pero no dejo mi vida pecaminosa, y de igual manera no leo las Escrituras, no oro. O puede que sí, puede que yo digo que creo mucho y que sí leo mucho las Escrituras y tal vez oro mucho, pero no dejo el pecado. El pecado sigue dominando mi vida. No ha habido arrepentimiento. En una o en otra manera, no ha habido arrepentimiento. No hay revelación de Cristo Jesús.
Aquel que dice, yo sí conozco de Dios, yo sí conozco, lo he estudiado, y su vida refleja todo lo contrario. Si conocieras quién es tu Dios, temerías. Aquel que es amor, aquel que es santo, es justo. Dios es lo mejor que le puede pasar a los que creen. Dios es lo peor que le va a pasar a los que no creen. Ese es tu Dios. Ese es el Dios del que hablan las Escrituras. No hay otro. Ese Dios hecho a imagen del hombre, que nada más es amor y que todo lo perdona y que nunca castiga. Ese Dios no existe. Es un ídolo. El Dios de la Escritura es lo mejor que te puede pasar a ti y a mí si creemos. Y es lo peor que te va a pasar a ti y a mí si no creemos. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, hermanos. No por nada la Biblia nos exhorta a que nos examinemos, a que examinemos nuestra vida, cómo la estamos dirigiendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando en diferentes situaciones. ¿Nos estamos dejando llevar por nuestro pecado, por nuestras emociones? ¿Deshonramos a Dios con nuestras acciones? ¿Nos arrepentimos constantemente porque somos pecadores? ¿O creemos, Dios es bueno y me perdona? No pasa nada. Sí pasa. Lo peor que te puede pasar es que caigas en manos del Dios vivo, si no crees. Pero habrá alguno que diga, yo no soy pecador, yo soy buena persona. ¿Habrá una sola persona que pueda pararse enfrente a la santidad de Dios y decirle, yo soy buena persona? Yo soy el menos pecador. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí, tengamos la edad que tengamos, todos somos pecadores. No hay diferencia entre el peor asesino, ladrón, mentiroso o el que niega a Jesús con su forma de vivir. No hay ninguna diferencia delante de Dios. ¿Cómo puede estar la verdad en alguien que se cree santo como Dios? ¿O en aquel que ignorando la santidad de Dios peca y menosprecia la gravedad de su pecado? Hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Y santo no solo es una palabra bonita. Santo no solo es una palabra que se canta en algunas canciones. La mentira blanca, entre comillas, más pequeña e inocente, la mentira blanca más pequeña e inocente del mundo que un niño pueda decir. Ay, mira cómo dijo esa mentirilla blanca. Para Dios es digna de muerte. Pues la paga del pecado es la muerte, y el pecado es la transgresión de la ley. ¿Entiendes la gravedad de tu pecado? Tengas la edad que tengas. ¿Entiendes la gravedad de tu pecado? Transgredir la voluntad santa de Dios. Todo eso es digno de muerte. Tu pecado y mi pecado es horrible y es repugnante delante de Dios. ¿Dónde nos vamos a esconder después de escupir en la cara a aquel que creó el universo? ¿En dónde? ¿Bajo qué piedra te vas a esconder después de escupirle en la cara? Porque no lo hiciste una vez. Y yo tampoco. ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Qué lugar hay en el universo que nos pueda ocultar de ese ser omnipotente, que es santo y que es justo, y que Él dice, la paga del pecado es la muerte? Pero no estamos, hermanos, desamparados a la espera de nuestra destrucción,
Porque, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos realidades aquí. Una, tu pecado es horrible y es repugnante delante de Dios. Esos somos los pecadores delante de Dios. No es cierto que Dios odia el pecado y ama al pecador. Dios aborrece al pecador. El lago de fuego y azufre está bien hambriento de esos pecadores. Nada más está esperando el tiempo de Dios para que caiga ahí y los devore. Y no hay nada que lo vaya a detener, porque es la voluntad de Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. ¿No le conoces? Aquí está. Él es fiel, porque cumplió su promesa y Él se encargó del sacrificio. Él es fiel, Él se encargó del sacrificio, no fue trabajo de nosotros. Nosotros no obligamos a que el Hijo descendiera y se hiciera humano, y no lo obligamos a que padeciera, y no lo obligamos a que fuera subido a la cruz. ¿Recuerdan? Él da su vida y Él la vuelve a tomar. Es su trabajo, Él se encargó del sacrificio. Pero ¿es justo que Dios nos perdone siendo nosotros pecadores? Dios es justo, hermanos. Entonces ¿es justo que nos perdone siendo pecadores? ¿Hay justicia en eso? ¿Hay justicia en eso? ¿Hay justicia en que el juez declare inocente al que asesinó a tu pareja, a tus hijos, al que violentó a tu familia y te quitó todo? ¿Es justo que el juez lo declare libre de culpa? Sí, sí es justo. Pues su justicia fue satisfecha en Cristo Jesús para que tú y yo no muramos. Cristo Jesús recibió lo que a ti te corresponde y lo que a mí me corresponde. Es justo que Él nos perdone. Es justo porque Él tomó nuestro lugar y padeció las cosas horribles que tú y yo deberíamos de padecer. El pecado traerá consecuencias horribles al que no cree, el que anda en tinieblas. Pero las consecuencias de nuestros pecados fueron saciadas en la cruz del Calvario para nosotros los que creemos, pues su vida nos fue dada. La vida de Cristo Jesús nos fue dada si crees. Si crees. Si crees, entonces el Espíritu Santo viene y te sella como posesión de Dios. Y cambia tu vida. Y cambia tu corazón, y cambia tu manera de pensar. Y sí, vas a seguir fallando y vas a seguir pecando. Pero ya no vives atado al poder del pecado, porque tu vida es de Cristo. Y está el Espíritu Santo que te lleva a santidad, a arrepentimiento, a perdón. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar nuestros pecados a Dios es decirle, sí, soy todo lo que dices que soy. Soy un mentiroso. Soy un envidioso. Soy un egoísta. Soy un orgulloso. Soy un asesino. Soy un ladrón. Soy un fornicador y soy un adúltero. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí soy todo eso. Porque Cristo nos vino a enseñar el significado de la ley, que es santa. Y en esta reunión hay puros asesinos. ¿Qué les espera a los que estamos en esta reunión? Confiar en Cristo Jesús. Confiar en Cristo Jesús. Confiar en el Dios de nuestra salvación. En que Él hace la obra en nosotros. Porque tu pasado no importa, tu presente y tu futuro terrenal. Si tú confías en Cristo Jesús, eres de Dios para siempre. Y Cristo
tomó tu lugar en la cruz y te dio su vida para la eternidad. Porque la palabra dice que somos coherederos. Todo lo que es de Cristo es de nosotros. Si tú crees y te arrepientes. Pero tu pasado, tu presente y tu futuro terrenal sí importa si no crees. Porque en el día del juicio van a ser abiertos los libros y va a ser expuesta tu vida contra esos libros. Y no va a haber ningún pretexto. Somos de lo peor, pero Cristo, que es lo mejor, nos lo dio todo en la cruz. Nosotros somos lo peor. Si hubiera una persona aquí, que me dijera, yo nada más he mentido una vez en mi vida y ha sido mi único pecado, que por supuesto no lo creo, solamente he mentido una vez en mi vida, una nada más, y blanca, fue casi, se me resbaló. Yo le diría a esa persona, tú también eres digna de muerte, porque Dios es santo, y en Él no hay una pizca de maldad. Y es severo, es un Dios terrible y temible para el pecador, para aquel que desprecia el sacrificio, para aquel que desprecia las promesas de Dios. Y hasta aquí el capítulo de hoy, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a la luz de ella, Señor, nosotros somos de lo peor. Y entre más nos damos cuenta que somos de lo peor, tenemos más motivo para agradecer por Cristo Jesús. Porque tú nos redimiste de la esclavitud, de la ley santa que no podíamos cumplir con nuestro esfuerzo. Y tú haces una obra nueva en nosotros, nos transformas y nos llevas a caminar como tú. Nos haces andar en la luz y no más en las tinieblas, Cristo. Te pido, Dios, que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser y provoque vida. Y nos convirtamos en testigos de tu poder frente a cualquier persona y frente a cualquier situación. De tu amor, primeramente. Y que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.